¿Crees que esa cara bonita y ese pecho te van a sacar de esta chica? La voz del oficial Chad Dean es una áspera voz venenosa, con un tufo a café rancio y superioridad impregnada en sus palabras. El sol de la tarde se refleja en el cañón de su Glock, mientras la apunta directamente al corazón de Maya Latimore. Clic. El sonido del seguro al soltarse es un clavo ardiendo en la serena quietud de Willow Creek Estates. Maya no se inmuta. Su mirada firme. Su corta camisa blanca en marcado contraste con el acero negro que la apunta. «Te dije que pagaras la multa», gruñe Dean, apretando el gatillo con fuerza. «Y ahora vas a la cárcel, o algo peor». Él no tiene ni idea de que la mujer a la que amenaza es la principal agente encubierta del FBI. Un arma mucho más letal que la que tiene en la mano. ¿Qué pasa cuando un policía corrupto le apunta con un arma a la mujer equivocada? ¿Desde dónde ves este video? Dale a me gusta. Y suscríbete porque estás a punto de presenciar una clase magistral sobre cómo se imparte justicia de verdad. El sonido de una Ducati Panigale Vortex no es un ruido, es una sinfonía de violencia controlada. Un barítono profundo y gutural que promete potencia explosiva. Un sonido propio del circuito de Mugello, no de deslizarse por las soleadas calles arboladas de Willow Creek Estates. Pero para la agente especial Maya Latimore, este sonido era el sonido de la libertad. Por primera vez en 8 meses, no vivía con un nombre falso. Llevaba el pelo teñido de un castaño rojizo. Su personalidad se atenuó para mimetizarse con la escoria de una red de tráfico de personas en Baltimore. Hoy su cabello lucía su negro azabache natural, cortado en un bob definido y elegante que enmarcaba un rostro de impresionante belleza simétrica. Su piel, de un cálido y rico tono castaño, brillaba bajo el sol de California. Era ella misma, y ella misma conducía una obra maestra mecánica. Se inclinó hacia la curva de Magnolia Drive. Los motores zumbaban con un ronroneo satisfecho a baja velocidad. Las casas allí parecían menos hogares y más monumentos al éxito. Extensas villas mediterráneas y mansiones modernas de ángulos pronunciados, cada una oculta tras setos inmaculados y ornamentadas verjas de hierro. Este era su nuevo barrio, el botín de una vida en la sombra. El FBI había insistido en mantener el lugar seguro después de que el caso de Baltimore terminara con 3 sicarios del cártel muertos y su cabeza puesta a precio. Durante los meses siguientes, estuvo en licencia administrativa obligatoria. Su misión, por una vez, era simple: existir. Maya vestía lo que la hacía sentir humana de nuevo. Pantalones de montar de cuero negro, botas de montar a medida, resistentes pero elegantes, y una sencilla camisa blanca de manga corta, abotonada y atada al abdomen, que dejaba al descubierto un pequeño abdomen tonificado. Era una concesión al calor y una silenciosa rebelión contra la ropa desaliñada y holgada que había usado durante casi un año. La moto, el sol, la sensación del viento. Fue un bautismo que le quitó la mugre del mundo clandestino. Apreciaba el aroma a hierba recién cortada y jazmín en flor cuando un destello rojo y azul en el retrovisor rompió el hechizo. Una patrulla, un Ford Crown Victoria viejo y abollado, la seguía. Se sentía fuera de lugar allí. Una camioneta oxidada en una convención de Rolls-Royce. Willow Creek tenía su propia seguridad privada, una discreta fuerza de exmilitares profesionales que conducían Teslas sin distintivos. Esta patrulla era una reliquia, un depredador de otro ecosistema. Sus sentidos, agudizados por años de olfatear el peligro en alerta máxima. Observó el número de distrito descolorido en el maletero y la ligera holgura de la suspensión trasera. Su mente, una máquina analítica afinada, comenzó a procesar datos. Las luces de la patrulla destellaron y la sirena emitió un breve y molesto pitido. Maya suspiró. La sensación de libertad se evaporó como la niebla matutina. Dio la señal de giro y detuvo la Ducati suavemente contra el impecable bordillo de granito. Equilibró la moto sin esfuerzo, apoyando una bota en el pavimento. No apagó el motor. Con el motor en marcha, era una opción. Observó la patrulla por el retrovisor.
La puerta del conductor se abrió y salió un hombre. Tenía unos 40 años, con la complexión de un jugador de fútbol americano de instituto que se había dejado llevar. Su uniforme le quedaba ceñido a una barriga prominente, y la tela de sus mangas cortas le tensaba los gruesos bíceps. Llevaba gafas de sol de aviador reflectantes, una fingida autoridad. Se movía con una arrogancia que no reflejaba confianza ganada, sino una inseguridad agresiva. Era el oficial Chad Dean. Maya aún no sabía su nombre, pero conocía a los de su calaña. Había perfilado a 100 hombres como él. Eran matones que ansiaban poder porque no lo tenían en sus propias vidas. Se acercó a ella con paso tranquilo, invadiendo deliberadamente su espacio personal. No la miró a la cara. Su mirada se posó de inmediato en su pecho, donde la camisa blanca estaba tensa. Dejó que su mirada se detuviera, con una sonrisa burlona en sus labios. Era un acto deliberado de intimidación y cosificación. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, con un tono bajo y divertido y condescendiente. Metió los pulgares en su cinturón de servicio, sacando pecho. «¿No viste el cartel?». Maya se mantuvo con el casco puesto, con la voz un poco apagada, pero clara y uniforme. «No hay ningún cartel, agente. Soy residente aquí. Vivo en Oakmont Lane, 2 manzanas más allá». Dean rió entre dientes. Un sonido desagradable y sin humor. ¿Residente? Qué curioso. Conozco a los residentes de aquí. No se parecen a ti, y desde luego no conducen esos coches de juguete. Señaló la Ducati con desdén. Este es un barrio tranquilo y familiar. Tenemos una regla. No se permiten motos. Perturban la paz. El detector de mentiras interno de Maya sonó. No existía tal regla. Había leído todos los estatutos de la Asociación de Propietarios antes de comprar la casa. Fue un montaje, un pretexto. No fue una parada de tráfico. Fue una extorsión. Con el debido respeto, agente, dijo con tono inflexible. Eso es incorrecto. No hay restricciones específicas para vehículos en la carta de Willow Creek, salvo para camiones comerciales. La sonrisa burlona del rostro de Dean desapareció, reemplazada por un destello de fastidio. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, y menos una mujer, y mucho menos una mujer negra en un barrio al que consideraba su ladrón personal. Se acercó, invadiendo aún más su espacio. Ella podía oler el café rancio en su aliento. «¿Ahora eres abogado o solo un sabelotodo?», espetó. «Yo soy la ley aquí, y digo que estás infringiendo la ley. Es una multa de $200. Podemos solucionarlo aquí mismo, ahora mismo, y puedes irte. O podemos ir a la comisaría, incautar este juguete y hacer un montón de papeleo. Tú decides, cariño». La amenaza era clara. Paga el soborno o te enfrentarás a un día de infierno legal fabricado. Creyó tenerla acorralada. Vio a una hermosa mujer en una moto cara, un blanco fácil al que podía intimidar y extorsionar. No vio la mente oculta tras sus ojos. Una mente que ya calculaba con precisión los estatutos legales que estaba violando. Coacción, extorsión bajo pretexto de la ley y una clara violación de la Cuarta Enmienda. No solo estaba infringiendo la ley, estaba construyendo su propia prisión, palabra por palabra. Maya dejó que el silencio flotara en el aire un instante, dejándolo macerar en su propia arrogancia. Luego, con un movimiento lento y deliberado, alargó la mano, no hacia su billetera, sino hacia el cierre de su casco. Estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Maya se desabrochó el casco y se lo quitó con un movimiento fluido y experto. Negó con la cabeza y su cabello negro se acomodó a la perfección alrededor de su rostro. Colocó el casco con cuidado en el asiento detrás de ella. Ahora podía ver su rostro. Era un desafío directo a su visión del mundo. «No le voy a pagar $200, agente», dijo Maya, con la voz ahora clara y nítida, sin ninguna diferencia. Porque ambos sabemos que acaba de inventar esa regla. No hay infracción, por lo tanto, no hay multa. Con el rabillo del ojo, vio movimiento en la patrulla.
La puerta del pasajero se abrió y salió un agente más joven. Apenas tenía 20 y tantos años y se le notaba la energía nerviosa. Se mantuvo cerca de la parte delantera de la patrulla, con la mano flotando insegura cerca del cinturón. Este era el novato, el suplente, el testigo moral que probablemente no haría nada. Maya lo catalogó. El oficial Miller, con su placa visible, obediente, reacio a los conflictos, el punto débil. El rostro de Dean se endureció. Una oleada de ira le subía de su grueso cuello. ¿Me estás llamando mentiroso?, gruñó, dando otro medio paso al frente. Estaba tan cerca que podía ver los diminutos vasos sanguíneos rotos en su nariz. Eso es una mala jugada. Una muy mala jugada. Te niegas a cumplir una orden legal. Yo no me niego a cumplirla. Maya lo corrigió con un tono tranquilo como el de un cirujano. Me niego a participar en un delito. Lo que estás haciendo se llama extorsión. Eso es un delito grave. Ahora bien, si quieres citarme legítimamente por una infracción legítima, por favor, hazlo. Si no, me gustaría irme a casa. Cada palabra era una piedra perfectamente colocada, construyendo un muro de lógica y ley a su alrededor. Dean, un hombre que operaba con fuerza bruta y bravuconería, no tenía herramientas para desmantelarlo. Solo tenía un martillo, y para él, todo empezaba a parecerle un clavo. Licencia y registro, exigió con voz gutural. Estaba recurriendo al guión, la única parte de la interacción que sabía que era legal. Por supuesto, dijo Maya. Buscó la pequeña bolsa trasera de la Ducati. Se movía lentamente, con las manos siempre visibles. Sabía que cualquier movimiento repentino podía malinterpretarse o malinterpretarse intencionadamente como una amenaza. Sacó una pequeña cartera de cuero. De ahí, sacó su licencia de conducir y la matrícula de la moto. Se las tendió. Él se las arrebató de la mano. Miró la licencia y se quedó atónito. Maya Latimore, 2 Oakmont Lane. Levantó la vista de la licencia, con los ojos entrecerrados, receloso. Te mudaste hace solo 3 días, confirmó. No te creo, espetó. La gente como tú no se muda aquí sin más. Esto es una trampa. Eres un invitado, un trabajador. Quizás estés aquí para limpiar la maldita casa. El racismo ya no era un sutil trasfondo. Era una declaración explícita y desagradable. La casa es mía, agente, dijo Maya. Y su paciencia, un recurso finito, empezaba a agotarse. El hecho es de dominio público. Por si quieres comprobarlo. No necesito comprobarlo, gritó, con la voz quebrada por la rabia. La pérdida de control iba en aumento. Estaba nervioso. Su simple extorsión se complicó por una mujer que se negó a cumplir su papel. Te van a multar por la moto, por alteración del orden público y por esa bocaza tuya. No hay ninguna ley que prohíba hacer bocazas, agente, respondió Maya. Se llama primera enmienda. Ese fue el punto de quiebre. La mención de la Constitución, la serena afirmación de sus derechos, fue la chispa que encendió una sala llena de gasolina. Ya no se trataba de dinero, se trataba de dominio. Se trataba de poner a esta mujer, a esta forastera, en su lugar. Sacó el talonario de multas del bolsillo trasero y lo estrelló contra el depósito de gasolina de la Ducati. El plástico se quebró al chocar con el metal pintado. «Te crees muy listo», se burló. «A ver qué tal te sientes cuando estés en el asiento trasero de mi coche». Buscó la radio. «Despacho. Estoy en la esquina de Magnolia y Paine. Detengo a una mujer que se resiste al arresto». «No me estoy resistiendo», dijo Maya claramente para que la cámara corporal del novato la viera, suponiendo que tuviera una y se hubiera acordado de encenderla. «Estoy aquí mismo. ¿Con qué argumentos me arrestan?» «Con argumentos de que estoy harto de verlos», gruñó Dean. Soltó el talonario de multas y buscó sus esposas. Fue entonces cuando Maya actuó. No fue un ataque, no fue una huida. Fue una acción calculada, diseñada para un futuro tribunal.
Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones de montar y sacó su teléfono. Lo levantó, deslizando los pulgares para activar la cámara. «Para mi protección, agente», dijo con calma, «estoy grabando esta interacción». La escalada en el comportamiento del agente Dean fue instantánea y aterradora. La máscara de semiprofesionalismo, ya resquebrajada, se hizo añicos por completo. El abusador fue reemplazado por un depredador. «No, no lo eres», siseó, con los ojos abiertos de furia. La idea de un registro digital permanente de su comportamiento, un registro que no podía controlar ni borrar, era una amenaza existencial. Se abalanzó, no hacia el teléfono, sino hacia ella. Extendió la mano izquierda, agarrándola por la muñeca con una fuerza aplastante. Su mano derecha se dirigió a su cinturón. En esa fracción de segundo, el entrenamiento de Maya tomó el control. Su mente se convirtió en un torbellino de cálculos tácticos. Evaluación de amenazas. Un agresor principal, emocionalmente comprometido, físicamente corpulento. Un agente secundario, pasivo, pero potencialmente variable. Torno. Abierto, residencial. Con posibles testigos. Objetivo, desescalar la situación si es posible, pero preparándose para medidas extremas. Ella podría romper su control de 1000 maneras. Un giro de muñeca, un golpe en el nervio radial, podría incapacitarlo en menos de 3 segundos. Pero esto no era un callejón de Baltimore. Era una calle suburbana en Estados Unidos. Las reglas del juego eran diferentes. Usar la fuerza, incluso en defensa propia, enturbiaría la narrativa. Le daría la historia que quería. El sospechoso violento que atacó a un agente. Disciplina. Se dijo a sí misma. La disciplina es un arma. Dejó que la sujetara por la muñeca, mientras su cuerpo permanecía relajado, inofensivo. «Me está agrediendo, agente», dijo, bajando la voz, adoptando un tono de mando absoluto que lo sobresaltó momentáneamente. «Apenas estoy empezando», gruñó, con el rostro desencajado por la rabia. Intentó arrebatarle el teléfono de la otra mano. Ella lo sujetó con firmeza. El tira y afloja duró solo 1 segundo. Él era más fuerte, pero la frustración lo estaba volviendo descuidado. No pudo conseguir el teléfono. Y entonces cometió un error fatal, que le cambió la vida y le puso fin a su carrera. «¡Suelta el teléfono!», gritó, con la voz ronca por el pánico y la furia. «No lo haré», respondió Maya, con la mirada fija en él. Soltó su muñeca y su mano voló a la funda que llevaba en la cadera. El sonido del gatillo al abrirse fue sorprendentemente fuerte en la tranquila tarde. Sacó su Glock 19 con una velocidad que denotaba práctica, pero una intención que denotaba pura malicia. No apuntó al cielo. No apuntó al suelo. Con mano temblorosa, lo apuntó directamente al centro de su pecho, directamente a su corazón. «Te dije», repitió, con la voz temblorosa por una mezcla de adrenalina y rabia, «que sueltes el maldito teléfono». El mundo pareció ralentizarse. Los pájaros dejaron de cantar. La suave brisa cesó. Maya podía verlo todo con una claridad excepcional. El sudor que le golpeaba el labio superior a Dean, el ligero temblor en el dedo que apretaba el gatillo, el rostro pálido y aterrorizado del oficial Miller al fondo, que ahora parecía estar a punto de vomitar. Una ventana se abrió en una casa al otro lado de la calle. Apareció un rostro, un testigo. Salió otro teléfono. «Bien». Maya miró por el cañón del arma. Había recibido fuego enemigo incontables veces. Se había enfrentado a cicatrices de los cárteles con AK-47 y a mafiosos chechines con escopetas recortadas. Pero esto era diferente. Era un hombre que se suponía que debía hacer cumplir la ley, usando el color de su autoridad como licencia para matar por una parada de tráfico que él mismo había inventado, y un teléfono que no quería que lo grabara. Ella le sostuvo la mirada. No suplicó, no lloró, no mostró el miedo que él tanto ansiaba ver. En cambio, un destello de algo frío y peligroso se filtró en sus ojos.
Era la mirada de un depredador que reconoce a un depredador menor y más estúpido. Él podría tener el arma, pero ella tenía el poder. Él simplemente no lo sabía todavía. Con la Glock aún apuntándole al pecho, bajó lenta y deliberadamente el teléfono y lo dejó caer al pavimento. Cayó con un suave ruido. Tenía su grabación, tenía sus testigos. Ahora era el momento de dejar que él completara la cadena de pruebas. El sonido del teléfono al golpear el pavimento pareció romper el hechizo. El oficial Miller, el novato, finalmente recuperó la voz. «Chad, Dios mío, guárdala», gritó con la voz entrecortada. Dio un paso al frente, con la mano extendida. «Baja el arma, hombre». Dean miró a su compañero y luego a Maya. La adrenalina seguía corriendo, pero un atisbo de instinto de supervivencia debió de atravesar la neblina roja de su ira. Bajó la Glock, con la mano aún temblorosa, y la enfundó con un movimiento torpe. Pero el daño ya estaba hecho. Había cruzado una línea sin retorno. Había escalado una disputa verbal hasta la amenaza de fuerza letal. Ante la ley, y aún más importante, ante el FBI, acababa de cometer un delito capital. Miró a Maya, respirando con dificultad, con el sudor goteando por sus sienes. Esperaba que fuera un desastre, sollozando y aterrorizada. En cambio, estaba completamente inmóvil, con una expresión de calma fría y analítica. El hecho de que no estuviera rota pareció reavivar su furia. «Mira lo que me hiciste hacer», siseó como si fuera culpa suya. La agarró de los brazos, retorciéndoselos tras la espalda con una fuerza innecesaria. Queda arrestada. Agresión a un agente. Resistencia. Amenaza de delito grave. Estaba presentando cargos, intentando construir una fortaleza legal alrededor de sus propios actos criminales. Las esposas de acero se clavaron en las muñecas de Maya. Las bajó hasta que quedaron dolorosamente apretadas, cortando deliberadamente la circulación. Fue otro acto de crueldad insignificante, otra acusación que añadir a la creciente lista de su historial. «Hazlo, hijo», dijo Maya, no a Dean, sino al novato Miller, que ahora estaba cerca, haciendo sonar las manos. «Sigue tus órdenes. Asegúrate de que el registro esté completo». Su voz era casi instructiva, como si fuera una agente de entrenamiento hablando con un cadete. Dean la empujó hacia el Crown Victoria. El empujón fue violento, con la intención de hacerla tropezar y caer, pero Maya tenía el centro de gravedad bajo y un equilibrio perfecto. Se movió con la fuerza del empujón, convirtiéndolo en una serie de pasos controlados que la llevaron al costado del coche patrulla. Vio su reflejo en el cristal caliente de la ventana trasera. Vio las caras de sus vecinos observando horrorizados desde sus ventanas y jardines impecables. Vio al menos 3 teléfonos inteligentes apuntando hacia ella, con sus diminutas luces rojas de grabación brillando como estrellas distantes y vengativas. Se encontró con la mirada de una mujer, una rubia vestida de tenis. Maya asintió levemente, casi imperceptiblemente. «Testigo», dijo el asentimiento. «No mires hacia otro lado. Te vas por mucho tiempo», le susurró Dean al oído mientras la cacheaba bruscamente, con las manos retenidas de forma inapropiada. «¿Crees que puedes venir a mi pueblo y faltarme al respeto? Este pueblo es mío». No encontró nada en sus bolsillos. Arrancó la bolsa trasera de su Ducati y la arrojó sobre el capó de su cruiser. Encontró su billetera, sus llaves y un tubo de bálsamo labial. Ni armas ni drogas. Nada que justificara su descabellada escalada. «¿Dónde está la identificación?», preguntó, zarandeándola ligeramente. «¿La que me enseñaste? Está en la billetera que llevas en la mano», respondió Maya con voz monótona y desprovista de emoción. La metió de un empujón en el asiento trasero. La jaula de plástico estaba abarrotada y hacía un calor sofocante. Olía a vómito rancio y ambientador barato. La puerta se cerró de golpe con un sonido sombrío y definitivo. Maya se incorporó en el duro asiento de plástico. Le dolían las muñecas. Su Ducati, su hermoso símbolo de libertad, estaba abandonada a un lado de la carretera.
pero su mente era un torbellino de pensamientos fríos y claros. Ya no era una residente con licencia administrativa. Dean se subió al asiento del conductor, mirándola a través de la malla metálica con una mueca triunfal. «Abróchate el cinturón, princesa», dijo, acelerando el motor con un rugido. «La siguiente parada es la 4ª comisaría. Bienvenida al sistema». Mientras la patrulla se alejaba de la acera con un chirrido, dejando atrás la prístina serenidad de Willow Creek, Maya cerró los ojos un instante. No estaba rezando. Estaba consultando un archivo mental, un expediente detallado que le habían exigido estudiar antes de su reubicación. Se trataba de una evaluación de amenazas del Departamento de Policía Local de Greenfield. El informe había sido elaborado por la División de Asuntos Internos del FBI. Señalaba a la 4ª comisaría específicamente por un número inusualmente alto de denuncias ciudadanas, un patrón de discriminación racial y acusaciones creíbles, aunque no probadas, de corrupción. El nombre que figuraba en la parte superior de ese expediente, el hombre identificado como el nexo de la decadencia de la comisaría, era el teniente Gary Vance, y el oficial con más denuncias por uso excesivo de la fuerza bajo el mando de Vance era un patrullero llamado Chad Dean. No era casualidad que la hubiera encontrado. Era inevitable. El interior del Crown Victoria era un microcosmos móvil de la decadencia de la comisaría. La tapicería estaba rota, la radio crujía con estática y el aire olía a comida rápida barata y poliéster sin lavar. Maya permanecía inmóvil, con una postura impecable a pesar de las esposas clavándose en los nervios de sus muñecas. Su mirada estaba fija en la nuca del oficial Dean. Era una perfiladora en plena acción. Observaba, catalogaba, analizaba. Su forma agresiva de conducir, pegando a otros coches. La forma en que miraba constantemente su propio reflejo en el retrovisor. No por seguridad, sino para admirar el rubor de su rostro, el tic nervioso en su mandíbula. Estaba eufórico, con un cóctel de adrenalina, poder y animosidad racial. ¿Le viste la cara, chaval?, le preguntó Dean a Miller, dándole un golpe al volante con la palma de su mano. Solo la miraba fijamente, sin lágrimas. Me la creo dura. Ya veremos qué tan dura es después de una noche en el tanque con los drogadictos. El oficial Miller se removió incómodo en el asiento del copiloto. Se arriesgó a mirar a Maya a través del tabique. Parecía enfermo. «Chad, le apuntaste con un arma», dijo Miller, con la voz apenas un susurro. «Por una motocicleta y un teléfono. El informe de uso de la fuerza va a ser una pesadilla». «No hay ninguna pesadilla», espetó Dean, con la voz irritada. Ella hizo un gesto amenazador. Se negó a soltar lo que percibí como un arma. «Temí por mi vida». Fin de la historia. Escribe tu informe como si fuera el mío. Lo tienes. Es el manual de nosotros contra ellos. Miller. Apréndetelo. Maya escuchó, memorizando cada palabra. Temí por mi vida. La clásica excusa patética del cobarde que usa su placa como escudo para su propia agresión. Era una mentira que se había contado en miles de informes para justificar miles de abusos. Pero esta vez no funcionaría. Esta vez había videos. Oficial Miller. Maya habló. Su voz, tranquila y clara, atravesó la tensión del coche como un bisturí. Ambos hombres dieron un respingo. «No hables, prisionera», ladró Dean, mirándola fijamente por el retrovisor. Maya lo ignoró por completo, concentrada por completo en la novata. «Oficial Miller, quiero que tome nota de este momento. Tenga en cuenta que su compañero le está enseñando a falsificar un informe oficial, lo cual constituye conspiración para obstruir la justicia, un delito federal. Actualmente, es cómplice de agresión agravada y de una violación de los derechos civiles federales, según el título 18, sección 242 del Código de los Estados Unidos». «¿Qué demonios?». Dean rió, una risa áspera y fea. «Escúchala. Ahora es una maldita abogada». «Ves demasiada tele, señora. Eres una matona atrapada». «No», dijo Maya, bajando la voz a una calma gélida.
Soy la mujer que va a acabar con tu carrera. Y si él sigue cumpliendo tus órdenes ilegales, la suya también. Dean frenó a fondo en un semáforo en rojo, deteniéndose a propósito para que Maya saliera despedida hacia adelante. El duro plástico del biombo le golpeó el hombro. Un dolor intenso y agudo le recorrió el brazo, pero no emitió ningún sonido. Usó toda su fuerza interior para escribirse, sin alterar su expresión. Dean se miró en el espejo, esperando una reacción, un grito de dolor. No obtuvo nada más que esa mirada inquietante y fija. ¡Uy!, se burló. Tiene que tomar una decisión, agente Miller, continuó Maya con insistencia. Puede ser cómplice de la letanía de delitos del señor Dean, o puede ser testigo de la acusación. Le sugiero que elija con cuidado. Todo su futuro depende de ello. Miller bajó la mirada hacia su regazo. Temblaba visiblemente. Parecía un animal acorralado, dividido entre el depredador al volante y la mujer extrañamente poderosa en la jaula. No dijo nada. La cobardía es una elección, dijo Maya en voz baja. Las palabras reflejaban más decepción que ira. El resto del trayecto fue silencioso, pero denso, con una tensión palpable. Las prístinas avenidas de Willow Creek dieron paso a la expansión comercial y luego a las calles descuidadas y abandonadas del cuarto distrito. Maya observaba cómo la ciudad cambiaba por la ventana. Vio la pintura descascarada, las tiendas tapiadas, a la gente en las esquinas que miraba la patrulla no con respeto, sino con una mezcla de miedo y resentimiento. Esta era la comunidad que Dean y sus colegas, a sueldo, debían proteger. Estaba claro a quién consideraban el enemigo. Al entrar al estacionamiento de la comisaría, Maya miró su reloj. Era un elegante y discreto accesorio táctico, un regalo del director del FBI. Parecía un simple reloj digital, pero contenía un transpondedor GPS y una baliza de socorro encubierta. No lo había activado. Todavía no. Quería ver el interior de la bestia. Quería conocer al hombre al mando, el teniente Vance. Quería darles todas las oportunidades para ahorcarse, para crear una cadena de pruebas tan larga y contundente que arrastraría toda su corrupta empresa al abismo. Hogar, Dulce Hogar, dijo Dean, aparcando el coche en un lugar reservado cerca de la entrada trasera. Apagó el motor. Última oportunidad, Miller, dijo Maya en voz baja. Una vez que estas puertas se abren, la línea temporal se bloquea. Te conviertes en parte de la conspiración. Miller la miró con ojos suplicantes. Yo tengo una familia, susurró. Y la gente a la que acosas también, respondió Maya. Dean abrió la puerta trasera de un tirón y la sacó por el brazo. El dolor en su hombro magullado era intenso, pero caminaba con la cabeza en alto, con porte orgulloso y desafiante. La empujó hacia las puertas dobles de acero de la entrada trasera de la comisaría. Las puertas se abrieron con un siseo y el aire fresco y antiséptico de la estación la inundó. Olía a limpiador industrial, café rancio y desesperación institucional. Maya respiró hondo. El cazador acababa de entrar en la guarida de los leones, encadenado y desarmado, pero esbozó una pequeña sonrisa disimulada. Los leones no tenían ni idea de que ya estaban en su trampa. La sala de procesamiento de la cuarta comisaría era un monumento a la negligencia burocrática. Las luces fluorescentes zumbaban y parpadeaban en el techo, proyectando una luz verdosa y enfermiza sobre la pintura descascarada y los desgastados suelos del linóleo. Un borracho estaba desmayado en una silla de plástico, roncando ruidosamente. El aire era una mezcla nauseabunda de pinos, olor corporal y miseria. Era un lugar diseñado para despojar a la persona de su identidad y dignidad, reduciéndola a un simple caso. El oficial Dean empujó a Maya hacia el mostrador de alta guardia con un gesto teatral. Tras la mampara de plexiglas rayada, se sentaba un sargento de guardia que parecía haber formado parte de los cimientos originales del edificio. Era un hombre corpulento y desaliñado, con el ceño fruncido y la camisa del uniforme manchada de comida. Su etiqueta decía O'Connell. Levantó la vista del crucigrama con una expresión de profundo aburrimiento. «¿Qué es esto, Dean?», gruñó O'Connell, sin siquiera mirar a Maya. «Tráeme otro perro callejero».
Este es especial, anunció Dean, agarrando a Maya del brazo y obligándola a mirar hacia el escritorio. Se cree residente de Willow Creek. Me dio un buen susto. Me atacó cuando intenté multarla. O'Connell finalmente miró a Maya. Se fijó en sus caros pantalones de montar, su peinado elegante, su hermoso rostro y su mirada desafiante. Soltó una risita húmeda y sibilante. «Willow Creek». «Sí, claro. Y soy una estrella de cine. ¿Qué hacía en realidad? ¿Inspeccionar casas? Probablemente», dijo Dean encogiéndose de hombros. Se negó a cooperar. Se resistió al arresto todo el tiempo. Maya guardó silencio. Dejó que construyeran su narrativa. Cada mentira era un clavo más en su ataúd. Ricker le quitó una mano y la dejó caer de golpe sobre la encimera sucia para tomarle las huellas. ¿Nombre?, refunfuñó O'Connell, con sus dedos gruesos sobre un teclado pegajoso por el tiempo. ¿La Tamorre?, preguntó ella con voz clara y firme. Maya, dirección, preguntó él con tono burlón. Oakmont Lane 12, Willow Creek, respondió ella sin dudar. O'Connell resopló y miró a Dean con expresión divertida. Empezó a escribir. «No voy a poner domicilio fijo», le dijo más a Dean que a ella. «Facilita el papeleo. Sospecho que es un transeúnte». «Estás falsificando deliberadamente un documento gubernamental», dijo Maya, con un tono coloquial pero firme. «Eso es un delito». «Te sugiero que escribas la dirección que te di». Dean le dio un empujoncito en la nuca. «Te dije que te callaras en el coche. ¿Quieres pasar la noche en aislamiento?» «Sigue hablando». La trasladaron al tallímetro para una foto policial. Se mantuvo erguida, con una postura perfecta. Miró directamente a la cámara. Su expresión no era de vergüenza ni miedo, sino de profunda decepción, como si la cámara la hubiera decepcionado personalmente. El flash se disparó, capturando la imagen. La foto de perfil mostraba claramente los moretones hinchados que el agarre de Dean le había dejado en la muñeca. «Más pruebas. Tomen sus huellas», ordenó Dean. Maya fue conducida al escáner de huellas digitales. Colocó los dedos sobre el cristal. Cuando la luz verde recorrió sus huellas, la máquina emitió un pitido fuerte. En el monitor de O'Connell, una gran ventana roja se abrió de repente. Error. Archivo restringido. Marca de autorización de nivel 5 en el archivo. No detener. No procesar. Contactar inmediatamente con la oficina del FBI en Washington. O'Connell miró la pantalla, boquiabierto. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, entrecerrando los ojos al leer la advertencia. «Máquinas de nivel 5 estropeadas de nuevo. Malditos recortes presupuestarios». Pulsó la tecla Escape, pero el cuadro de advertencia no se cerraba. Latía con un ritmo insistente. Dean se inclinó sobre el mostrador molesto. «¿Qué pasa?» «Sistemas congelados», dijo O'Connell, golpeando el lateral del monitor con el puño. «Archivo ser restringido. Advertencia del FBI. Hardware de mala calidad». «No es el hardware», dijo Maya en voz baja. «¡Cállate!», espetó Dean, un destello de genuina incertidumbre en sus ojos. Era un abusador, no un genio. Cualquier cosa que se desviara de su simple guión de intimidación lo ponía nervioso. «Simplemente anúlalo. Arréglala como desconocida. Tenemos que meterla en una celda». La atmósfera en la sala había cambiado. La crueldad casual ahora se mezclaba con una amenaza de confusión. O'Connell logró cerrar la ventana de advertencia reiniciando la terminal. Mientras ésta volvía a la vida lentamente, Dean hizo su siguiente movimiento. Un acto de puro rencor vengativo. «Creo que está ocultando algo», anunció Dean a O'Connell, en voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Sentí algo en su cintura durante el cacheo. Podría ser un arma. Podrían ser drogas. Necesitamos un registro corporal por seguridad de la gente. La sala quedó en silencio. Incluso el borracho del rincón dejó de roncar. El agente Miller, que había estado merodeando cerca de la entrada como un fantasma culpable, dio un paso vacilante hacia adelante. «Chad»,
Un registro corporal. La voz de Miller era débil, lista para ser acusada de alteración del orden público. El protocolo dice que eso es solo para delitos graves, relacionados con narcóticos o armas. No tenemos causa probable. Yo soy la causa probable. Dean mintió con suavidad, con la mirada perdida. Sentí algo. Es todo lo que necesito. ¿Cuestionas mi juicio, Miller? ¿Quieres ser quien le explique al teniente por qué apuñalaron a un oficial porque tenías demasiado miedo para seguir el procedimiento? Maya miró a Dean y comprendió la táctica a la perfección. No se trataba de seguridad, se trataba de humillación. No doy mi consentimiento para un registro corporal, declaró Maya con voz autoritaria. No tienes justificación legal. Esto viola mi derecho a la cuarta enmienda contra registros irrazonables. Tus derechos se acabaron cuando me pusiste las manos encima, dijo Dean con desdén. Entra en la habitación. Señaló una pequeña habitación sin ventanas junto a la zona de procesamiento. Maya consideró sus opciones. No estaba esposada. Podía luchar. Podría dejar caer a Dean y Miller antes de que O'Connell se levantara de la silla. Pero la violencia solo validaría su falsa narrativa. La convertiría en el animal peligroso que querían que fuera. La victoria final no estaba en ganar la pelea física, sino en dejar que se destruyeran con su propia corrupción. Tenía que aguantar. Ella tenía que ser la roca contra la que se estrellaran. Entró en la sala de registro. Se quitó las botas, colocándolas cuidadosamente una al lado de la otra. Se desabrochó la camisa y la dobló a pesar de la suciedad de la refriega. Se bajó la cremallera de los pantalones de cuero. Mientras estaba allí, Dean entró en la sala. Una agente llamada Peterson, de pie torpemente detrás de él, parecía profundamente incómoda. Dean se detuvo. Se quedó mirando. El cuerpo de Maya era un mapa de una vida violenta. Una cicatriz pálida e irregular recorría su caja torácica. Recuerdo de una pelea a cuchillo con un traficante de armas ruso. Una cicatriz circular y arrugada en su muslo marcaba el punto de entrada de una bala de 9 en un asalto a un almacén en Detroit. Un tenue rastro de cicatrices de quemaduras marcaba su espalda tras la explosión en un laboratorio de metanfetamina. No eran las marcas de un delincuente común. Eran las cicatrices de un guerrero. Dean tragó saliva con dificultad. La expresión de suficiencia y desapego en su rostro se desvaneció, reemplazada por una mirada de atónita confusión. Vio las cicatrices, luego la miró a la cara, al fuego frío e inquebrantable en sus ojos. Había una historia escrita en su piel, en un idioma que él no podía leer, pero podía sentir su peso aterrador. «Está limpia», murmuró, girándose bruscamente. La bravuconería se había esfumado. Se había desinflado como un globo barato. «Vístela. Métela en una celda». De vuelta en el mostrador de reservas, Maya se vistió con movimientos lentos y pausados. Se abotonó la camisa y se la metió por dentro. Sintió una pequeña victoria. Él había intentado humillarla y había acabado poniéndose nervioso. «Tengo derecho a una llamada», dijo con voz tranquila y firme mientras terminaba de atarse las botas. «Payones en la pared», gruñó O'Connell, haciendo un gesto con el pulgar, con la vista puesta en el crucigrama. La computadora finalmente volvió a estar en línea, y él simplemente la había registrado como Jane Doe. «Según las instrucciones, llama a tu abogado. Dile que traiga efectivo. La fianza por agredir a un policía va a ser muy alta». Maya se dirigió al teléfono público destartalado. El auricular estaba grasiento y olía a humo rancio. Lo cogió. No llamó a un abogado, no llamó a un fiador, no llamó a un amigo. Marcó un número de 10 dígitos que la conectaba a una centralita cifrada y segura en las profundidades del edificio J. Edgar Hoover, en Washington. «Dace», sonó una vez. Una voz femenina, nítida y sensata, respondió. «Centro de mando». «Autorización Sierra Tango Niner», dijo Maya. Su voz cambió.
perdiendo cualquier rastro de civil. Se convirtió en la voz cortante y precisa de un agente federal sobre el terreno. Identifique al usuario, agente Latimore. Hubo una pausa de medio segundo en la línea, el sonido de una tecla al teclear. El tono de la operadora cambió instantáneamente de profesional a urgente. Se confirmó la huella de voz. Buenas tardes, agente Latimore. No esperábamos que este canal estuviera activo. ¿Cuál es su estado? Código negro, dijo Maya. Las dos palabras flotaron en el aire de la sucia comisaría como una sentencia de muerte. Centro de detención hostil doméstico. Cuarta comisaría. Departamento de Policía de Greenfield. Oficial involucrado. Número de placa 714. Oficial Dean. Estoy desarmado y bajo custodia. Código negro confirmado. Agente, corre peligro inmediato. Negativo a riesgo vital, respondió Maya, mirando a Dean, quien la observaba con curiosidad burlona. Positivo a violaciones inminentes y continuas de los derechos civiles. Active el protocolo de vigilancia. Quiero una penetración cibernética completa en la red de esta instalación. Y quiero al equipo de rescate de rehenes. Diles que traigan el camión grande. El tiempo estimado de llegada para el equipo avanzado es de 9 minutos. El equipo de rescate de rehenes está a 20 minutos de Fort Irwin. Estamos rastreando su radiobaliza. Mantenga la línea, agente. La caballería está en camino. Maya colgó el teléfono. Se dio la vuelta. Dean estaba apoyado en el escritorio, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. ¿Quién era ese?, preguntó. Tu proxeneta, tu camello. Dile que llegarás un poco tarde esta noche. Maya lo miró fijamente. Por primera vez desde el encuentro, se permitió una pequeña sonrisa fría. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un gran maestro que acaba de conducir al rey de su oponente a una trampa ineludible. Llamé a mi jefa, dijo. Dean se rió. ¿Qué pasa? ¿Le falta un barista a Starbucks? Diles que no harás más frappuccinos esta noche. Algo así, dijo Maya en voz baja. Celda 4, le ordenó Dean a O'Connell, volviendo el aburrimiento. Déjala sentada a oscuras un rato. Quizás aprenda algo de respeto. La acompañaron por un pasillo corto y mugriento hasta las celdas. La pesada puerta de acero se cerró con un ruido ensordecedor. Maya se sentó en el frío banco de metal. La celda estaba oscura y olía a orina. Cerró los ojos. Cruzó las manos sobre el regazo. Ya no era una prisionera. Era una observadora avanzada, ordenando un ataque aéreo de precisión sobre su propia posición, y el piloto se llamaba Justice. La celda era una jaula de hormigón frío y acero aún más frío. El aire era húmedo y estancado. Al otro lado del estrecho pasillo, un hombre en otra celda gemía suavemente, dormido como un borracho. Maya lo ignoró. Se sentó en el banco, sin apoyarse en la pared sucia, manteniendo una postura erguida. Estaba realizando una evaluación táctica de la comisaría basándose en su recorrido desde el mostrador de registros. 2 salidas visibles. Una cámara de seguridad en el pasillo principal estaba mal ubicada, con un punto ciego claro cerca de la fuente. El sargento de guardia O'Connell era perezoso y se distraía con facilidad. El oficial Dean era un agresor predecible y emocionalmente volátil. El oficial Miller era el punto débil, vulnerable. El teniente Vance era la cabeza invisible de la serpiente. Comenzó un ejercicio de respiración, una técnica que se enseña en Quantico para mantener la concentración y bajar la frecuencia cardíaca en situaciones de mucho estrés. Inhalar durante 4 segundos. Retener la respiración durante 4. Exhalar durante 4. Retener la respiración durante 4. Su mente se convirtió en un espacio tranquilo y silencioso en medio de la miseria. Se preparaba para la siguiente fase de la operación. Se oyeron pasos pesados por el pasillo.
El agente Dean apareció frente a su celda con un vaso de café de poliestireno en la mano. Se apoyó en los barrotes y dio un largo y ruidoso sorbo. Disfrutaba de su poder, saboreando su victoria. ¿Sabes?, dijo con voz familiar. He comprobado la dirección que me diste. Oakmont Lane 12. Un lugar grande, vendido por 5 millones el mes pasado a una corporación fantasma con sede en Delaware. Negó con la cabeza, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Entonces creo que no eres el dueño. Creo que eres un cuidador de casas o tal vez la empleada doméstica, y decidiste dar una vuelta en la moto de lujo mientras los verdaderos dueños están en Europa. Se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirativo. Me estoy calentando. Maya abrió los ojos. Eran claros y nítidos. Si entras en esa propiedad sin una orden federal, dijo en voz baja y tranquila, y activarás una alarma silenciosa que alertará al equipo del FBI más cercano en menos de 5 minutos. Para cuando averigües cómo apagar la luz del porche, te encontrarás con los cañones de una docena de carabinas M4. Dean rió, un ladrido áspero. FBI, ¿sigues con eso? Estás delirando, cariño. Has visto demasiadas películas. Abrió la puerta de la celda con un fuerte chasquido. Vamos. El teniente quiere hablar contigo. Tiene curiosidad por conocer al agente secreto antes de que te lancemos a la carga. Maya se levantó y salió de la celda con movimientos fluidos y controlados. Caminó delante de Dean por el pasillo hasta una pequeña habitación sin ventanas al fondo de la comisaría. La sala de interrogatorios era un cliché de intimidación institucional. Paredes de bloques de hormigón beige, una sola mesa metálica atornillada al suelo y un gran espejo de doble cara en una pared. Dean la empujó hacia una silla metálica. Le esposó una muñeca a una anilla de acero soldada a la mesa. Listo, dijo, sentándose frente a ella. Ahora podemos charlar tranquilamente. Deslizó un formulario preimpreso por la mesa. Aquí está el trato. Es una exención. Admites que conducías imprudentemente. Te declaras culpable de alteración del orden público. Pagas una multa de $500 y nos olvidamos de la tontería de agredir a un agente. Firmas esto y te vas en 1 hora. Sin cárcel. Era la clásica trampa. Una forma de limpiar las cuentas, cubrir su responsabilidad y validar su detención ilegal. Si ella firmaba, estaría admitiendo su culpa. Les estaría dando la victoria. Necesito un bolígrafo, dijo Maya. La sonrisa de Dean era triunfal. Creyó que había ganado. Sacó un bolígrafo barato de plástico del bolsillo de la camisa y lo pulsó. Mira, sabía que eras listo. Solo fue un pequeño malentendido. Maya tomó el bolígrafo, sujetó el papel con firmeza. Luego, con un solo corte brutal, trazó una gran X sobre todo el documento legal. La fuerza del bolígrafo rasgando el papel barato. Se lo devolvió. Rechazo tu oferta, dijo. La sonrisa en el rostro de Dean se desvaneció. Su rostro se tornó rojo, furioso. Golpeó la mesa con ambos puños, y el metal crujió en protesta. ¡Estúpida zorra!, gritó, inclinándose tanto sobre la mesa que su rostro quedó a centímetros del de ella. ¿Tienes idea del problema en el que te has metido? Estoy tratando de ayudarte. No me estás ayudando, dijo Maya, sin inmutarse ni recostarse. Intentas encubrir tus crímenes. Cometiste agresión con agravantes con un arma mortal. Falsificaste un informe de arresto. Intentaste extorsionarme. Me estás deteniendo ilegalmente. Por cada minuto que me siente en esta silla, tu futura condena de prisión aumenta 1 mes. Estás cavando un hoyo, agente Dean, y ya te has metido en un lío. Extendió la mano y la agarró por la barbilla, con una fuerza dolorosa, obligándola a mirarlo. Escúchame. Yo soy la ley en este pueblo. Tú no eres nada. Puedo apagar la cámara detrás de ese espejo. Puedo hacer que te caigas en tu celda. Nadie le creerá a una desconocida sin identificación y con mala actitud. Me creerán a mí,
Mi identidad no es el problema, dijo Maya con una voz peligrosamente tranquila. El problema es tu conducta, que por cierto ha sido grabada desde el momento en que me detuviste. Dean se quedó paralizado, dejando caer la mano de su barbilla. ¿Qué? ¿Mi reloj?, dijo Maya, levantando su muñeca izquierda, que seguía esposada a la mesa. El elegante reloj táctico negro brillaba bajo la intensa luz. Tiene una grabadora de audio pasiva. Sube datos a un servidor en la nube gubernamental seguro y cifrado mediante una conexión celular cada 60 segundos. Grabó tu inventada regla de la motocicleta. Grabó tu intento de extorsión. Grabó el sonido del seguro de tu arma al quitarse. Y está grabando esta conversación ahora mismo. Dean miró el reloj, pálido. En su furia, le había quitado la cartera y las llaves, pero había dejado el reloj, asumiendo que era solo una joya. «Dame eso», balbuceó, buscando a tientas el cierre del reloj. «Quítatelo ya». Tocar ese dispositivo constituye manipulación de pruebas federales, advirtió Maya, con la voz tan seria como la de un juez dictando sentencia. Además, tiene un mecanismo de coacción. Cualquier intento de retirarlo por la fuerza enviará una señal de socorro silenciosa y de alta prioridad directamente al grupo de respuesta a incidentes críticos del FBI en Cuántico. ¿De verdad quiere explicarle a un equipo de agentes federales, fuertemente armados, por qué está agrediendo a un prisionero esposado a una mesa, agente? La mano de Dean se cernía sobre el reloj. Estaba atrapado. El agente Miller entró a toda prisa, sosteniendo la gran bolsa de plástico que contenía la cartera y las llaves de Maya. ¿La cartera?, ladró Dean con voz temblorosa. «Revísala de nuevo». «Revisa todos los bolsillos». Miller, con las manos temblorosas, dejó caer el contenido sobre la mesa. Dinero en efectivo, tarjetas de crédito, una membresía de gimnasio y otra tarjeta escondida en una funda. No era una licencia de conducir, era una identificación oficial, era blanca, con un microchip dorado y un sello holográfico del Departamento de Justicia. Junto a la severa foto profesional de la agente especial Maya Latimore, se leía: Oficina Federal de Investigaciones, Agente Especial, División Antiterrorista. La sala quedó en silencio. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes y la respiración agitada de Dean. Miller miró la tarjeta de identificación y luego a Maya, con el rostro de puro terror. «Chad», susurró. «Dios mío, Chad». Dean le arrebató la tarjeta, la leyó. Miró a Maya, que estaba sentada allí, todavía esposada, observándolo. El abusador se había ido. En su lugar había un hombre aterrorizado que acababa de darse cuenta de que no solo había golpeado a un desconocido, había pinchado a un dragón dormido con un palo afilado. «Es falso», susurró Dean, intentando convencerse. «Tiene que ser falso. La gente compra estas cosas por internet. Valor robado». «Pues hazlo», lo retó Maya con voz tranquila pero firme. «Pase las credenciales por la base de datos del NCIC, pero le advierto que, en cuanto consulte ese número, se activará una alerta obligatoria en la oficina local de Washington». «Es una trampa digital». Dean miró la tarjeta, miró las 4 palabras que acababan de destruir su vida. Oficina Federal de Investigaciones. Miró a Maya, encadenada y magullada, pero de alguna manera, con el control total de la habitación. «Llama al teniente», le dijo a Miller con la garganta seca. «Llama a Vance ya». Miller prácticamente huyó de la habitación. Dean se quedó solo con la mujer, a la que había amenazado con golpearla y arrestarla. Miró la identificación en su mano temblorosa, luego el reloj en su muñeca, luego sus ojos fríos e implacables. «Estás en un buen lío por hacerte pasar por un agente federal», dijo, con la voz apenas un susurro. La amenaza fue patética, un rescoldo moribundo de su antigua arrogancia. «¿Y usted, oficial Dean?», respondió Maya, inclinándose hacia adelante todo lo que le permitían las esposas. «Está a punto de aprender una lección muy dura sobre la diferencia entre autoridad y poder».
La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe, golpeando la pared con un crujido. El teniente Gary Vance entró con paso decidido, irradiando un aura de colonia barata y arrogancia barata. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con un físico suave y rollizo que delataba una carrera tras un escritorio, no en la calle. Era el rey de este pequeño y sórdido castillo, y su expresión dejaba claro que le molestaba que lo molestaran. Sostuvo las credenciales del FBI de Maya entre el pulgar y el índice, como si fuera un trozo de basura. Miró a Maya, luego a la identificación, y soltó una risa seca y desdeñosa. ¿Entonces es ella?, le dijo a Dean, ignorando por completo a Maya. Es la agente federal más mala. Tiró la identificación sobre la mesa metálica. Se deslizó por la superficie y se detuvo frente a Maya. El gesto fue puro desprecio calculado. Vance era la fuente de la podredumbre, el facilitador que creó monstruos como Dean al protegerlos. Maya lo vio al instante. Dean era el perro rabioso, pero Vance era el dueño que lo había soltado. En su opinión profesional, Vance era mucho más peligroso. «Esa es mi identificación oficial, teniente», dijo Maya con voz serena y fría. «Le sugiero que la trate con el respeto que merece». Vance se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa, cerniéndose sobre ella. «¿Respeto?», preguntó con desprecio. «¿Por una identificación falsa? He visto falsificaciones mejores en una fiesta universitaria. ¿Agente especial? ¿En serio? ¿No podía simplemente decir que era policía?» Tenía que llegar hasta el último extremo. «Es auténtica», afirmó Maya. «Revisa la superposición holográfica. Revisa la marca de agua federal». «No necesito revisar nada». Vance espetó, con la mirada fija en su pecho, con la misma mirada despectiva que Dean's. «Conozco mi distrito y sé a ciencia cierta que no tenemos agentes del FBI. Sobre todo que se parezcan a ti, yendo en miles de motocicletas causando problemas. El agente Dean me dice que usted fue agresivo, que lo agredió, que se resistió al arresto. La prueba del video demostrará lo contrario», dijo Maya. «¿Qué video?» Vance sonrió. Una sonrisa tenue y cruel, que no le llegó a los ojos. La cámara corporal del agente Dean no funcionaba. Un problema conocido con estos modelos antiguos. Trágico, la verdad. ¿Y tu teléfono? Parece que se dañó durante tu violenta resistencia. No enciende. Estaba tumbado, sin esfuerzo. Era un guión bien ensayado. El encubrimiento estaba en pleno apogeo, y la cámara del coche patrulla, mi vista obstruida por la presión, dijo Vance sin dudarlo. Así que es tu palabra contra la de 2 de mis mejores agentes. Y eres una mujer sin domicilio verificable, con una identificación falsa y un claro problema de actitud. ¿A quién crees que le va a creer el juez? Oficial Miller, dijo Maya, desviando la mirada hacia la puerta abierta donde merodeaba el novato. ¿Esa también es tu declaración? ¿Que agredí al oficial Dean? Vance giró la cabeza de golpe. Miller, vuelve a tu escritorio. Dean y yo tenemos esto bajo control. Miller miró de la mirada inflexible de Maya a la mirada amenazante de Vance. Tragó saliva con dificultad, negó levemente con la cabeza y desapareció por el pasillo. Se forjó otro eslabón en la cadena de la conspiración. «Esto es lo que va a pasar», dijo Vance, volviendo su atención a Maya. «Añadimos la suplantación de identidad de un agente federal a su lista de cargos. Es grave. Permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta su comparecencia. Para cuando consigas un defensor público, todo estará cerrado. Te sugiero que llames», dijo la teniente Maya. «Llama a la oficina local del FBI en Washington. El número está al dorso de mis credenciales. Pregunta por el subdirector Carmichael. Él puede verificar mi estatus en menos de 1 minuto». «No voy a llamar a nadie», dijo Vance, alzando la voz. Disfrutaba de aquello, de la sensación de poder sobre alguien a quien percibía como un forastero arrogante. «¿Crees que puedes venir aquí a jugar? Te equivocaste de comisaría, chica»,
Aquí nos las arreglamos a nuestra manera, teniente Vance, dijo Maya, inclinándose hacia adelante todo lo que le permitían las esposas. Estás cometiendo un error catastrófico de juicio. Si sigues con estas acusaciones falsas, si sigues manipulando pruebas, no te enfrentarás a un fiscal local, te enfrentarás al Departamento de Justicia, y ellos no hacen tratos. La cara de Vance se sonrojó de un rojo feo y lleno de manchas. «Quítala de mi vista», le gritó a Dean. «Ponla en aislamiento. Sin llamadas, sin abogado. La quiero aislada hasta que sepamos quién es realmente». «Me estás negando mis derechos constitucionales», declaró Maya para que conste. «Estoy negando tu fantasía», replicó Vance. «Dean, bájala y ten cuidado». No querríamos que tropezara y se cayera camino a su celda. Eso generaría demasiado papeleo. La amenaza era velada, pero inconfundible. Dean sonrió, con la confianza recuperada por el apoyo de su jefe. «Acertaste, teniente». Agarró el brazo de Maya, quitándole las esposas de la mesa, solo para retorcerle el brazo tras la espalda con una dolorosa llave de martillo, mientras la sacaba a empujones de la sala de interrogatorios y la llevaba de vuelta al pasillo principal. Una mujer pasó caminando con una pila de expedientes. Se detuvo. Vio a Maya, con su porte orgulloso, a pesar del trato brusco. Vio la agresividad de Dean y al teniente Vance guardándose la tarjeta de identificación federal blanca con una sonrisa burlona. «Teniente», dijo la mujer, interponiéndose en su camino. Tenía unos 40 y tantos años, una mirada aguda e inteligente, y un comportamiento sensato. Su placa la identificaba como la detective Jenkins. «Señor, ¿eso es una tarjeta de identificación personal?» Vance hizo una pausa, molesto por la interrupción. «Es falso, Jenkins. Ocúpese de sus propios asuntos». Jenkins no se movió. Su mirada estaba fija en el bolsillo donde había desaparecido la identificación. «Señor, fui investigador de la Policía Militar en la Infantería de Marina durante 8 años antes de incorporarme. He visto miles de identificaciones federales. Esa tarjeta, la forma en que la luz incide en el chip dorado, tiene un efecto prismático particular. Las falsificaciones no lo consiguen. Dije que era falso, detective». La voz de Vance era aguda, atrayendo miradas de todos lados. «¿Estás cuestionando mi juicio?» Jenkins miró a Maya. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En ese instante, Maya transmitió una súplica silenciosa, no de ayuda, sino de diligencia. Le dedicó a Jenkins un único y casi imperceptible asentimiento. «Pase el número, detective», dijo Maya con voz tranquila, pero firme. «El número de servicio está en la parte de atrás». Foxtrot. «Que se calle y que la pongan en aislamiento», gritó Vance. Dean empujó a Maya hacia adelante, rompiendo el contacto visual. «Vamos». El detective Jenkins los vio desaparecer por el pasillo hacia las celdas. Se le revolvía el estómago. Sabía que Vance era un matón. Sabía que Dean era un matón con placa. Pero esta mujer no se comportaba como una criminal. Se comportaba como una oficial al mando. «Jenkins», espetó Vance al pasar junto a ella hacia su oficina. «Olvídate de lo que viste. No importa». «Sí, señor». Jenkins respondió automáticamente. Se giró y caminó hacia su escritorio en la sala de detectives. Pero no se sentó. Esperó a que la puerta de la oficina de Vance se cerrara de golpe. Esperó un minuto entero. Luego giró sobre sus talones y caminó a paso rápido hacia la sala de seguridad de registros, al fondo de la comisaría. Se había sembrado la duda en el terreno corrupto de la cuarta comisaría, y la detective Jenkins estaba a punto de regarla con una consulta a una base de datos federal. La detective Sarah Jenkins permanecía sentada en el silencio gélido y zumbante de la sala de servidores de la comisaría. El aire olía a ozono y polvo. Desobedecer una orden directa de un teniente era una acción arriesgada,
que podría acabar con su carrera, pero algo en la mirada de la prisionera resonaba con el pasado militar de Jenin. Era una mirada de absoluta integridad inquebrantable. Era la mirada de alguien que conocía las reglas mejor que quienes intentaban imponerlas. Jenkins había visto esa mirada en los rostros de coroneles curtidos en la batalla, no en delincuentes comunes. «Que no me equivoque», murmuró para sí misma mientras se conectaba a la terminal de la comisaría. Tenía acceso al Centro Nacional de Información Criminal, NCIC, el enorme repositorio electrónico de antecedentes penales del FBI. Evitó el sistema local, que sabía que Vance podía monitorear, y fue directamente al portal federal. Escribió el nombre que había oído por casualidad: Latimore Maya. Pulsó Enter. El sistema se interrumpió un instante. Luego la pantalla se quedó en negro. Por un instante desgarrador, Jenkins creyó haber colapsado el servidor. Pero entonces el monitor volvió a la vida. No con la típica interfaz azul policial, sino con una pancarta rojo sangre en la parte superior. Advertencia. Archivo clasificado. Solo para uso exclusivo. Alto secreto. Ciencia. Jenkins retrocedió de la pantalla y su silla rozó el suelo. Debajo de la pancarta, un sello del Departamento de Justicia giraba lentamente. Identidad confirmada. Latimore Maya S. Rango. Agente especial. GS-14. Estado. Servicio activo. División antiterrorista del FBI. Grupo de respuesta a incidentes críticos. «Ay, Dios mío», susurró Jenkins, con el corazón latiendo con fuerza. GS-14. Sierg. No era un simple agente de campo. Era de élite. Esta fue la punta de lanza. Era el tipo de agente cuya existencia se negaba oficialmente. Antes de que pudiera siquiera pensar en cerrar la ventana, apareció un segundo cuadro de texto, parpadeando con un pulso urgente y agresivo. Intento de acceso no autorizado detectado en Greenfield Park. Dirección IP registrada. Rastreo remoto iniciado. Se activó el protocolo de vigilancia. El sistema la había bloqueado. Pensó que era una intrusa hostil. Un escalofrío le recorrió la espalda. Protocolo de vigilancia. Parecía sacado de una película de espías. Tenía que advertir a Vance. Ya no solo estaba infringiendo la ley. Miller lo agarró del brazo. «¿Dónde está?» La prisionera de la camisa blanca. La pusieron en aislamiento. Tartamudeó. «Abajo». «¿Por qué?» «¿Qué pasa?» «Es real», siseó Jenkins en voz baja. «No es solo del FBI, Miller. Es de primera. Busqué su nombre y todo el sistema federal entró en confinamiento. Alertas rojas por todas partes. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que todo el peso del gobierno estadounidense está a punto de caer sobre este edificio. Sobre nosotros». Miller palideció. Se apoyó en la pared como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Dean le apuntó con un arma. Susurró horrorizado. «Yo estaba allí. Lo vi». «Tenemos que sacarla ahora mismo», dijo Jenkins, dejando a Miller sumido en el pánico. Corrió a la oficina del teniente Vance y abrió la puerta de golpe sin llamar. Vance estaba al teléfono, riendo. «Sí, así que le dije, no eres mi jefe», decía. Levantó la vista con el rostro contorsionado de ira ante la intrusión. «Jenkins, ¿qué demonios se cree que es, señor? Tenemos una situación de código rojo», lo interrumpió sin aliento. «La prisionera es quien dice ser. Comprobé sus credenciales. El sistema la marcó como alto secreto. Es agente antiterrorista del FBI. Actualmente estamos deteniendo ilegalmente a un agente federal de alto rango». Vance la miró fijamente y se echó a reír. «¿De verdad lo hiciste? ¿Falsificaste la identificación?» «Jenkins, eres más crédulo de lo que pensaba. Es un fallo informático. Vuelve a tu escritorio». «No es un fallo», insistió Jenkins, alzando la voz. «La terminal me bloqueó. Se activó una alerta de rastreo.
Saben que accedimos al archivo. Señor, esto es un delito federal. Lo estamos cometiendo ahora mismo. No me grites, detective. Vance se puso de pie, con la cara morada de rabia. Estoy al mando aquí. Y digo que esa mujer es una estafadora y una criminal, y se quedará en esa celda. En ese preciso instante, la computadora de escritorio de Vance parpadeó. El protector de pantalla desapareció, reemplazado por una pantalla negra con un solo logotipo del Departamento de Justicia girando en el centro. Vance se quedó paralizado. ¿Qué le hiciste a mi computadora? No hice nada, susurró Jenkins. Entonces, todos los teléfonos de la comisaría empezaron a sonar a la vez. Los teléfonos fijos de los escritorios, las líneas de despacho, el fax, los celulares personales en los bolsillos de cada agente. Era un caos digital ensordecedor. Una sinfonía de llamadas entrantes sin identificador. Vance miró fijamente su teléfono de escritorio, como si fuera una serpiente. Lentamente descolgó el auricular. Teniente Vance. No se oía ninguna voz humana al otro lado. Solo una voz fría, sintetizada y robótica. Se ha confirmado la ubicación del agente. Está violando la ley federal. Libere al agente inmediatamente. Tiene 60 segundos para cumplir antes de que se autorice la entrada forzosa. 59:58. Vance se golpeó la cara con el teléfono. Ashen. Es una broma, un hackeo. No es un hackeo, dijo Jenkins, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y asombro. Es un protocolo de vigilancia. Debe haber activado una baliza. Están aquí, están en nuestros sistemas. La arrogancia en los ojos de Vance finalmente fue reemplazada por puro terror animal. Miró a la ventana y luego a Jenkins. Baja, susurró. Habla con ella. Averigua qué quiere. ¿Qué quiere?, preguntó Jenkins con incredulidad. Señor, lo que quiere es que abramos la puerta de esa celda y roguemos por nuestras vidas. ¡Vete!, gritó Vance, completamente descontrolado. Entretenla. No la sueltes todavía. Necesito llamar al jefe. Necesito arreglar el papeleo. Necesito pensar. No hay tiempo para pensar. Jenkins se dio la vuelta y salió corriendo de la oficina, dejando a Vance sumido en un pánico frenético. Los teléfonos seguían sonando, una alarma interminable y enloquecedora que anunciaba su perdición. Agarró a Miller en el pasillo. «Consigue las llaves de la celda de aislamiento ya». Bajaron ruidosamente las escaleras de hormigón hasta el sótano. El aire era frío y húmedo. El sonido de los teléfonos se desvaneció, reemplazado por el ominoso silencio de las celdas. Llegaron a la celda de aislamiento. La pesada puerta de acero estaba bien cerrada. Las manos de Jenkins temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Los pestillos hicieron clic. Abrió la pesada puerta. La luz del pasillo inundó la celda, completamente oscura. La agente especial Maya Latimore estaba de pie en el centro de la habitación. No estaba así o estaba acurrucada en un rincón. Estaba de pie en una posición de descanso modificada, frente a la puerta, como si los hubiera estado esperando. Parpadeó una vez cuando la luz le dio en los ojos. Su expresión era indescifrable. «Detective Jenkins», dijo con voz tranquila, «comprobó mis credenciales». No era una pregunta, era una constatación. «Sí, señora». Jenkins tartamudeó, recurriendo instintivamente a los honoríficos de su época militar. «Lo hice. Lo siento». «No se disculpe, detective», dijo Maya, saliendo de la celda hacia la luz. «Hiciste tu trabajo. Cumpliste con tu juramento. Ahora dígame». Ya empezó el teniente a destruir las pruebas. Jenkins miró a Miller, quien asintió con tristeza. Vance le dijo a Dean que borrara las cámaras de la sala de servidores y las grabaciones de la cámara del tablero del coche patrulla. «Están en la sala de informática ahora mismo». Maya suspiró. Un sonido de profunda decepción. Obstrucción a la justicia.
Conspiración, manipulación de pruebas federales. Acaban de convertir un error fatal en una sentencia de 20 años de prisión. Miró a Jenkins. Necesito que me devuelva mis pertenencias, detective. Sobre todo mi teléfono. Y luego necesito que abra las puertas traseras de Sallyport. ¿Por qué, señora?, preguntó Jenkins. Es libre. Puede salir por la puerta principal. Maya miró su reloj táctico. La cuenta regresiva que había aparecido al pronunciar el código negro ahora marcaba 0030. Como lo dijo con una mirada sombría e inflexible, el equipo de rescate de rehenes no llama y prefiere usar la puerta trasera. Dentro de la estrecha y calurosa sala de informática de la comisaría, el oficial Chad Dean se encontraba en una frenética carrera contrarreloj. El sudor le corría por la cara, escociéndole los ojos mientras pulsaba frenéticamente el ratón, intentando navegar por el arcaico sistema informático de la estación. El teniente Vance caminaba detrás de él como un animal enjaulado mordiéndose las uñas. «Bórralo todo», siseó Vance, con la voz ahogada por el pánico. El vídeo de la ficha, la cámara del coche, todo lo de las últimas 3 horas. Formatea el disco duro. Diremos que fue una subida de tensión. Ya no está. Lo intento, teniente. Dean gruñó, con los dedos resbalando en el teclado. El sistema está congelado. Algo me impide acceder al control de administrador. En la pantalla, una barra de progreso del comando de formato se quedó atascada al 1%. Luego la pantalla parpadeó y apareció una nueva ventana. Un recuadro negro con texto verde que se desplazaba. Acceso de administrador remoto concedido. División cibernética del FBI. Todos los comandos locales bloqueados. Protocolo de preservación de datos iniciado. Todos los archivos se están subiendo al servidor seguro. ¿Qué demonios?, gritó Dean. Lo han pirateado. Alguien está copiando los archivos. ¿Quién?, gritó Vance, agarrando el respaldo de la silla de Dean. ¿Dice FBI? Se lo están llevando todo. ¡Desconéctalo! Vance chilló, con el rostro desesperado. ¡Apaga la corriente ya! Dean se metió debajo del escritorio, buscando entre una maraña de cables. Encontró la regleta principal que conectaba con el rack del servidor, y la arrancó de la pared con todas sus fuerzas. La habitación se quedó a oscuras. El zumbido de los servidores se apagó. Silencio. Se acabó. Dean jadeaba, sentado en el suelo entre las pelusas. Sin electricidad. No pueden subir lo que no está. Vance se apoyó en la pared intentando recuperar el aliento. Vale. Nos ceñimos a la historia. Una subida de tensión quemó el sistema. Es nuestra palabra contra la suya. Creyó haber cortado el cable carillana. Creyó haber contenido el daño. Era como un hombre con un cubo intentando detener un maremoto. Golpe, 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 golpe. Un profundo y rítmico sonido vibrante empezó a llenar el aire, más penetrante que audible. Se hizo cada vez más fuerte. ¿Qué es eso?, preguntó Vance con los ojos abiertos. ¿Es un helicóptero? Salieron a trompicones de la oscura sala de informática y entraron en el bullpen. La escena era un caos. Todas las computadoras estaban a oscuras. Los oficiales estaban de pie, confundidos y asustados. El sargento O'Connell gritaba desde la recepción que todas las radios estaban muertas. Vance corrió hacia la ventana delantera y miró hacia afuera. Se quedó boquiabierto. A solo 15 metros sobre el estacionamiento, flotaban 2 helicópteros MH-60 Black Hawk, con sus fuselajes negros mate recortados contra el cielo azul. El retumbar de sus rotores era ensordecedor, lanzando escombros por el asfalto. En tierra, 3 imponentes Chevrolet Suburban, blindados negros, habían atravesado la puerta de seguridad de la comisaría y se habían dispuesto en formación táctica frente al edificio. Las puertas de los suburbios se abrieron de golpe y una docena de hombres salieron en tropel. Vestían equipo táctico negro de pies a cabeza, con el rostro oculto por cascos y gafas protectoras. Llevaban carabinas de metro de cañón corto con una eficacia y una determinación aterradoras. Sus insignias no decían «policía».
Dijeron que era un equipo de rescate de rehenes del FBI. «Cierren las puertas», Vance gritó. Su voz se perdió entre el rugido de los helicópteros. Dean corrió hacia las puertas de cristal de la entrada y buscó a tientas el cerrojo. Levantó la vista y vio a un enorme operador de HRT de pie al otro lado. El operador miró la puerta cerrada, luego miró a Dean y simplemente se hizo a un lado. Otro operador se adelantó, portando una pesada herramienta hidráulica de demolición. «FBI, abra la puerta». Una voz resonó por un megáfono, abriéndose paso entre el ruido. Dean se tambaleó hacia atrás. «No tiene orden judicial», gritó con tristeza. El operador con la herramienta de demolición no respondió. La apoyó contra el marco de la puerta. Se oyó un fuerte siseo. ¡Bum! Todo el marco de la puerta, la cerradura y gran parte de la pared circundante explotaron hacia adentro, dejando una lluvia de vidrio, metal y polvo de yeso. La explosión derribó a Dean. «FBI, nadie se mueva». Manos en alto. Una oleada de agentes vestidos de negro irrumpió en el vestíbulo, con las miras láser de sus armas brillando sobre el pecho de los atónitos y aterrorizados policías de Greenfield. Uno a uno, los policías locales soltaron sus armas y levantaron las manos. Nunca se habían enfrentado a una fuerza tan abrumadora, tan disciplinada. Un hombre alto y tranquilo, con uniforme táctico y la bandera del FBI estampada en amarillo sobre el pecho, cruzó la puerta en ruinas. Era el agente especial a cargo, Mark Grayson, comandante de la unidad HRT. Examinó la sala sin perder de vista nada. «¿Dónde está?» La voz de Grayson era baja, pero exigía atención inmediata. «¿Dónde está el agente Latimore?» Vance, cubierto de polvo y temblando, dio un paso al frente. «Esto es un ultraje, no tiene autoridad». Dos operadores del HRT lo interrumpieron cuando lo agarraron, lo estrellaron contra la pared y lo esposaron antes de que pudiera pronunciar palabra. «Tenemos una orden federal de arresto para toda esta comisaría por secuestro de un agente federal, conspiración y obstrucción a la justicia», dijo Grayson con frialdad. «Su autoridad aquí terminó hace exactamente 10 minutos. «Está a salvo», gritó la detective Jenkins desde el pasillo que conducía a las celdas. Apareció con las manos en alto y el agente Miller, encogido de miedo, detrás de ella. «La tengo». «Está aquí». Grayson hizo un gesto, y un equipo de 4 hombres se movió de inmediato para asegurar el pasillo, formando un diamante protector. De las sombras del pasillo emergió una figura. Era Maya. Todavía llevaba sus pantalones de montar y la camisa blanca ligeramente sucia. Tenía las muñecas rojas y magulladas por las esposas, pero caminaba con un aura innegable de poder y autoridad que hizo que todos los agentes federales presentes se enderezaran un poco. Se detuvo en el centro del vestíbulo devastado. Grayson se puso firme y saludó con firmeza. «Agente Latimore, equipo alfa de HRT, reportándose. La escena está segura. Tenemos a los objetivos bajo custodia». Todos los agentes del FBI presentes siguieron su ejemplo, con movimientos sincronizados. El silencio era absoluto. Maya miró a Grayson. Ella le devolvió el saludo. «Tranquilo, Grayson». Las burlas y la arrogancia habían desaparecido, reemplazadas por el terror boquiabierto de hombres que acababan de comprender la verdadera naturaleza del fuego con el que habían jugado. Maya se acercó a Dean. Se quedó de pie junto a él, mirándolo. «Tú», gimió Dean, mirando a la mujer a la que había maltratado y de la que se había burlado. «Me dijiste que este pueblo era tuyo», dijo Maya, con voz suave pero resonando en la silenciosa habitación. «Parece que te equivocaste. El vestíbulo de la 4ª comisaría, antes un espacio lúgubre y descuidado, era ahora el puesto de mando avanzado de una investigación federal a gran escala. El aire, impregnado del acre olor de la brecha explosiva, vibraba con la energía silenciosa y concentrada de los profesionales de élite trabajando. Los agentes del FBI se movían con disciplina, etiquetando las pruebas y escoltando uno a los atónitos oficiales de Greenfield para ser interrogados.
Maya permanecía tranquila en medio del caos controlado, mientras un médico de HRT le limpiaba con cuidado un corte en la muñeca, donde las esposas le habían roto la piel. Debería dejar que la llevemos a un hospital para una evaluación completa, señora, le aconsejó el médico. Estoy bien, sargento, respondió Maya, con la mirada fija en el teniente Vance y el oficial Dean, quienes ahora estaban sentados en el suelo con esposas flexibles, pálidos por la sorpresa. El agente especial a cargo Grayson se acercó a ella. La división cibernética acaba de reportarse. Dijo que lo tenían todo. El intento del sospechoso de desconectar la electricidad fue inútil. El audio de su reloj ya estaba en el servidor, y los datos de la comisaría se habían copiado a una nube del DHS desde el momento en que lo ficharon. Tienen el video completo sin editar de la cámara del tablero y de la sala de fichajes. Vance oyó esto y dejó escapar un gemido ahogado. ¿La nube? No sabía que se reflejaba en ella. Maya se acercó a él con expresión indescifrable. Asumió que su corrupción estaba contenida entre estas 4 paredes. Teniente. Ese es el error de todos los tiranos mezquinos. Nunca imaginó que el sistema del que formaba parte era más grande y poderoso que su pequeño y sucio rincón. Se giró hacia un joven agente técnico que estaba configurando una laptop reforzada. Sato, ¿puedes conectarte al monitor del vestíbulo? Sí, señora, respondió el agente. Pon la grabación de la cámara del tablero en la pantalla, ordenó Maya. Quiero que todos la vean. El gran televisor en la pared, que solía mostrar carteles de búsqueda y anuncios de ventas de pasteles de la comunidad, se encendió. La sala quedó en silencio. Todos los agentes, todos los policías locales que quedaban, se giraron para observar. El video comenzó. Mostraba la calle serena y soleada. Mostraba a Maya deteniéndose pacíficamente. Mostraba su actitud tranquila y respetuosa. Y luego mostraba al oficial Dean, con un lenguaje corporal agresivo y una voz desgarradora. Mostraba la norma inventada, la exigencia ilegal de dinero, y luego mostraba el momento en que desenfundó su arma. Se oyó una exclamación colectiva en la sala. Los agentes locales que habían trabajado con Dean durante años lo miraban con incredulidad. Sabían que era un abusador, pero nunca se lo habían imaginado. Era una muestra cruda e innegable de mala conducta criminal. El video seguía reproduciéndose, y lo mostraba esposando a Maya, que no oponía resistencia, empujándola y profiriendo sus virulentas amenazas. Luego, Maya le pidió a Sato que reprodujera el video de la sala de procesamiento. El ángulo de la cámara era alto, capturándolo todo. Mostraba a Dean y O'Connell burlándose de ella, conspirando para falsificar su dirección. Mostraba la orden ilegal del registro corporal. Mostraba cada mentira, cada violación en alta definición nítida. Finalmente, les pidió que reprodujeran el audio de su reloj, sincronizado con el video de la sala de interrogatorios. La sala escuchó con horror el encubrimiento de Vance, sus amenazas, la desestimación de sus credenciales y la orden de enterrarla en aislamiento. Al terminar la grabación, un silencio denso y abrumador llenó el vestíbulo. La evidencia era absoluta. La conspiración quedó al descubierto. Maya se apartó de la pantalla y encaró a los oficiales reunidos de la comisaría cuarta. Esto no es una cámara corporal defectuosa, dijo con voz autoritaria. Esto no es una vista obstruida. Es un patrón sistemático y documentado de corrupción y abuso de poder orquestado por su oficial al mando. Se acercó a Dean. Él se negó a mirarla, con la mirada fija en el suelo y lágrimas de autocompasión rodando por su rostro. No lo sabía, sollozó. Te juro que si hubiera sabido que eras del FBI. Maya se arrodilló, poniendo su rostro a la altura de él. Eso, dijo en un susurro bajo y peligroso, es la confesión más condenatoria que podrías hacer. ¿Crees que mi puesto de trabajo es lo que hace que esto esté mal? ¿Crees que si hubiera sido un ciudadano normal, enfermero, profesor, estudiante, habría sido aceptable amenazarme, extorsionarme y maltratarme? No te arrepientes de lo que hiciste, Dean. Solo te arrepientes de haberme hecho esto. Se puso de pie.
No respetas la ley. Solo respetas el poder. Y estás a punto de pasar el resto de tu vida aprendiendo cómo se ve el verdadero poder desde dentro de una jaula. Se giró hacia Grayson. Coronel Jackson. Señor, estos hombres son una vergüenza para el uniforme, dijo Maya. Desnúdenlos. ¡Desnúdenlos!, chilló Vance, con la voz quebrada. Sus placas, ordenó Mia. Sus cinturones, sus insignias. Han perdido el derecho a usar el uniforme de policía. 2 enormes operadores de HRT se adelantaron. Levantaron a Dean. Uno de ellos le arrancó el parche de velcro con su nombre del uniforme. ¡Desgarro! El otro se desabrochó el cinturón de servicio, dejándolo caer al suelo con un fuerte ruido. Entonces, uno de ellos extendió la mano y le arrancó la placa metálica de la camisa. Dean se quedó allí descalzo, despojado de todos los símbolos de su autoridad. Ya no era el oficial Dean, era solo Chad, un criminal sollozante y patético. Le hicieron lo mismo a Vance, quien gimió mientras le quitaban las barras del cuello al teniente. Justo cuando las placas del oficial caído en desgracia eran depositadas en una bolsa de pruebas, las puertas principales destrozadas fueron apartadas. Un hombre con un elegante traje a medida entró, seguido de un grupo de individuos con rostro adusto y trajeados. Era el fiscal federal del distrito. «Agente Latimore», dijo el abogado, caminando con cuidado sobre los escombros. «Recibimos el flujo de datos del comando cibernético. Mi oficina ya redactó las acusaciones federales». «Eso fue eficiente, abogado», comentó Maya. «Cuando llama el CIRG, escribimos rápido», respondió. Miró a los 2 hombres temblorosos y deshonrados. «¿Son estos los acusados?», confirmó Maya. «Llévenlos a custodia federal», ordenó el fiscal federal a los alguaciles, que estaban detrás de él. «Estarán retenidos en el centro de detención federal. No habrá fianza», mientras Dean y Vance eran sacados a rastras de la comisaría que una vez dirigieron. Los oficiales restantes de Greenfield observaban en silencio atónito. Su mundo había cambiado por completo en menos de una hora. Maya se dirigió a ellos, y su voz resonó por todo el vestíbulo. «Esta comisaría es ahora una escena de un crimen federal. Cada expediente, cada informe de arresto, cada queja ciudadana de los últimos 5 años será auditada. Si formaron parte de este cáncer», señaló el espacio vacío donde habían estado Vance y Dean. «Los encontraremos. Pero si eres un buen oficial que tenía demasiado miedo de hablar, ahora es tu oportunidad de ser testigo. Tu cooperación será tomada en cuenta». Se giró y vio al detective Jenkins de pie junto a la pared, con aspecto abrumado pero decidido. «Detective», dijo Maya. «Sí, señora. Usted está al mando», afirmó Maya. Jenkins parpadeó. «¿Señora? Hasta que el Departamento de Justicia nombre a un jefe interino. Usted es la comandante interina de esta comisaría. Fuiste la única aquí que demostró la integridad para cumplir con tu juramento». Maya miró al fiscal federal. «¿Tienes algún problema con ese consejero?». El fiscal federal sonrió. «Jefa interina Jenkins». «Suena bien». Jenkins se irguió, con una nueva autoridad sobre sus hombros. Miró el caos y luego a Maya. «No la decepcionaré, señora». «Lo sé», dijo Maya. «Ahora, si me disculpan, necesito hacer una declaración, y que alguien encuentre mi Ducati, por favor». Semanas después, el gimnasio comunitario Greenfield bullía con una energía eléctrica y ansiosa. El cavernoso espacio, normalmente sede de partidos de baloncesto de instituto, se había convertido en una asamblea municipal. Las gradas estaban repletas de una muestra representativa de la ciudad. Residentes adinerados de Willow Creek, sentados incómodamente cerca de familias obreras de los barrios que la cuarta comisaría había aterrorizado durante años. Eran una comunidad dividida por clase y raza, pero unida esta noche por un sentimiento compartido de traición y una desesperada esperanza de justicia. Se instaló un podio en el escenario.
flanqueado por grandes pantallas de proyección y una hilera de mesas ocupadas por funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI con rostro serio. Exactamente a las 7:00 p.m., se abrió una puerta lateral y la sala quedó en silencio. La agente especial Maya Latimore subió al escenario. No era la mujer de la camisa blanca rota. Esta noche, ella era la personificación de la autoridad federal. Vestía un traje azul marino oscuro, perfectamente entallado, con sus credenciales del FBI prendidas a la chaqueta. Su expresión era seria. Su postura irradiaba una confianza que dominaba la sala. El único recuerdo visible del incidente era una leve cicatriz desvanecida en su muñeca. Subió al podio y observó a la multitud, recorriendo con la mirada cada rostro. «Buenas noches», comenzó, con la voz amplificada por el micrófono, clara y potente. «Me llamo Maya Latimore. Soy agente especial del FBI. Hace 2 semanas fui arrestada injustamente por agentes del Departamento de Policía de Greenfield. Han visto los videos. Han leído los titulares. Esta noche, estoy aquí para decirles que lo que me sucedió no fue un incidente aislado. Fue el síntoma de una enfermedad. Ella presionó un botón en un control remoto. Las pantallas detrás de ella se iluminaron. La versión del exteniente Vance y el exoficial Dean fue que yo era un delincuente que se resistió al arresto. El video de la cámara del tablero se reprodujo de nuevo, y el impactante chasquido del seguro del arma resonó en el silencioso gimnasio. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. ¿La verdad?, continuó Maya mientras el video se congelaba en el rostro de Dean, contraído por la ira. Es que el oficial Dean vio a una mujer negra en una motocicleta cara en un barrio donde creía que no pertenecía. Vio un blanco fácil para la extorsión, y cuando se encontró con un desafío tranquilo y legal, respondió con fuerza ilegal que puso en peligro su vida. La pantalla cambió y mostró una hoja de cálculo llena de nombres, fechas y números. Esto no era solo mala actuación policial. Era una organización criminal. Hemos confiscado los registros de la comisaría. Encontramos lo que llamaron el Fondo para Sobornos. Durante los últimos 3 años, el oficial Dean, con la aprobación del teniente Vance, realizó cientos de detenciones de tráfico ilegales, principalmente contra ciudadanos de minorías. Incautaron más de $200,000 en efectivo sin presentar la documentación correspondiente. Lo calificaron de decomiso de bienes. Fue un robo a mano armada con placa. Una oleada de murmullos furiosos recorrió al público. Un hombre se puso de pie. Le quitaron $500 a mi hijo. Dijeron que era dinero de drogas y lo arrestaron. Perdió su beca universitaria. Tenemos ese expediente, señor, dijo Maya, buscando con la mirada al hombre entre la multitud. Y la División de Servicios a las Víctimas del FBI se pondrá en contacto con usted mañana. Le devolveremos cada $1 robado. Se eliminarán todos los cargos injustificados. Una oleada de aplausos estalló. Una liberación catártica de años de frustración e injusticia acumuladas. Maya levantó la mano y la sala se quedó en silencio. La corrupción no se detuvo allí. Tenemos pruebas que implican a varios otros oficiales, y la investigación ya ha llegado a la alcaldía. La multitud volvió a quedarse sin aliento. Este era un cáncer que se había extendido hasta el corazón mismo del gobierno de su ciudad. Jenkins subió al escenario entre una oleada de aplausos. Se veía nerviosa pero decidida con su impecable uniforme nuevo. «Gracias, agente Latimore», dijo al micrófono. «Tenemos un largo camino por delante para reconstruir la confianza que se rompió. Con efecto inmediato, cada patrulla contará con un nuevo sistema de cámaras a prueba de manipulaciones. Hemos implementado una política de tolerancia cero ante la discriminación racial. Y hemos abierto una línea directa con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para cualquier queja ciudadana. Seremos una fuerza policial transparente y responsable, lo juro». Mientras Jenkins retrocedía, Maya regresó al podio. Un último asunto. Hoy temprano, los abogados de Chad Dean y Gary Vance
se acercaron al fiscal federal para ofrecerle un acuerdo con la fiscalía. Ofrecieron declararse culpables de cargos menores a cambio de una sentencia de libertad condicional sin prisión. Una ola de alcohol y gritos furiosos llenó el gimnasio. Afirmaron que perder sus trabajos era suficiente castigo, dijo Tim Held, con la voz helada. Afirmaron que sus acciones fueron un lapsus momentáneo. Se inclinó hacia el micrófono. Un lapsus momentáneo es olvidarse de usar la direccional. Apuntar con un arma a un ciudadano desarmado porque tu ego está herido no es un lapsus. Es una traición fundamental al juramento de proteger y servir. Como víctima principal en este caso, fui consultada por el Departamento de Justicia, anunció Maya, con su voz resonando por el pasillo. He rechazado oficialmente su acuerdo de culpabilidad. Procederemos a un juicio federal completo. No buscamos libertad condicional. No buscamos un castigo moral. Buscamos la máxima sentencia posible bajo la ley federal. Vamos a dar ejemplo con ellos, declaró Maya, alzando la voz con vehemencia, para que todo oficial corrupto de este país sepa que la placa no es un escudo. La Constitución no es una sugerencia, y la justicia no se vende. La sala estalló en una ovación de pie. Por primera vez, la dividida comunidad de Greenfield se unió, rugiendo su aprobación. Maya se apartó del podio. Su trabajo casi había terminado. No solo había arrestado a 2 policías corruptos, había armado a una comunidad destrozada con lo único que habían perdido: la esperanza. 6 meses después, la solemne sala del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, revestida con paneles de caoba, permanecía en silencio, impregnada de expectación. La galería estaba repleta de periodistas, ciudadanos de Greenfield, y una imponente y silenciosa fila de agentes del FBI fuera de servicio, que habían acudido a apoyar a su colega. En la mesa de la defensa, Chad Dean era una sombra de lo que era. Había perdido peso, su piel era superficial y su arrogante arrogancia había desaparecido, sustituida por un temblor constante y nervioso en las manos. Vestía un traje que le quedaba mal, y miraba fijamente la pulida superficie de la mesa, incapaz de sostener la mirada del jurado. A su lado, el exteniente Gary Vance tenía aún peor aspecto. Un hombre destrozado que había envejecido una década en medio año. En la primera fila de la galería se sentaba Maya Lattimore. Vestía un sencillo vestido negro profesional. Hoy no estaba allí como agente federal. Estaba allí como la víctima, la ciudadana cuyos derechos habían sido violentamente violados. «Todos de pie», resonó la voz del faraón. La jueza Evelyn Reed, una mujer formidable con reputación de ser dura con la corrupción oficial, tomó la palabra. «El jurado ha emitido un veredicto», anunció con voz desprovista de emoción. El presidente del jurado, un profesor de historia de secundaria, sostenía el veredicto. Se aclaró la garganta. Por el cargo de privación de derechos bajo pretexto de la ley contra el acusado Chad Dean, el jurado lo declara culpable. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Dean. Por el cargo de conspiración para obstruir la justicia en lo que respecta al acusado Gary Vance, el jurado lo declara culpable, y así sucesivamente. Culpable de todos los cargos: falsificación de registros, fraude electrónico, extorsión. La condena fue rotunda. Tras despedir al jurado, el juez Reed procedió directamente a la sentencia. El abogado de Dean presentó una débil petición de clemencia, que la jueza interrumpió con un gesto de la mano. He visto el video del señor Dean apuntando con su arma reglamentaria a una mujer desarmada durante una parada de tráfico rutinaria que él mismo instigó con falsas excusas. Ella lo dijo con una voz fría como el acero. No veo un lapsus momentáneo. Veo un acto de tiranía pura y desenfrenada. Luego volvió la mirada hacia la galería. Agente Lattimore, la fiscalía me ha informado que desea hacer una declaración de impacto en la víctima. Puede acercarse. Maya se levantó y caminó hacia el podio, con sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol. Se detuvo a pocos metros de Dean. Él finalmente levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y suplicantes. No vio piedad en su mirada.
Su señoría, comenzó Maya con voz firme y clara. No estoy aquí hoy para hablar de los moretones ni del miedo. Como agente federal, he aceptado el riesgo de sufrir daño físico como parte de mi trabajo. Giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose directamente a Dean. Estoy aquí para hablar de la herida más profunda que me infligiste, no a mí, sino a la comunidad que juraste proteger. Llevabas un uniforme y una insignia por los que generaciones de hombres y mujeres honorables han derramado sangre, y los usaste como disfraz para disfrazarte de dictador insignificante en una calle suburbana. No viste a una ciudadana, continuó. Viste a una categoría, a una mujer, a una persona de color, alguien a quien supusiste que podías dominar. Tu crimen no fue solo apuntarme con un arma. Fue creer que tenías derecho a hacerlo. Creer que tu ego era más importante que mi vida y que tu autoridad era un arma para usar, no una confianza que honrar. No lo sabía, susurró Dean, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía quién eras. Exactamente, Maya dijo, bajando la voz, pero con un peso inmenso. Has demostrado mi punto. ¿Crees que los derechos de una persona dependen de su estatus? ¿Crees que la justicia es algo que se otorga a quienes consideras dignos? Esa es la filosofía de un tirano, señor Dean, no de un policía estadounidense. Se volvió hacia el juez. El uniforme no lo convertía en un monstruo. Solo revelaba el que ya tenía. Pedí al tribunal que lo condenara no solo por el daño que me causó, sino por la amenaza que representa para todos los ciudadanos con los que se encontraría mañana. Maya retrocedió. Un profundo silencio llenó la sala. La jueza Reed asintió lentamente. Miró a los dos hombres destrozados en la mesa de la defensa. Chadine, dijo, has deshonrado la placa y traicionado la confianza pública de la manera más atroz. Te condeno a 156 meses de prisión federal. 13 años. Una exclamación de asombro recorrió la galería. Gary Vance, continuó la jueza, con la voz como hielo quebrado, tú fuiste el supervisor que fomentó esta cultura de corrupción. Por conspiración y fraude, te sentencié a 180 meses, 15 años. Vance se desplomó sobre la mesa, llorando. Mientras los alguaciles los esposaban y se los llevaban, Dean se detuvo y miró a Maya, con el rostro bañado en lágrimas y desesperación. Lo siento, gritó. Agente Latimore, lo siento mucho. Maya sostuvo su mirada. Asintió lentamente, reconociendo sus palabras, pero no absolviéndolas de sus actos. La pesada puerta de roble se cerró de golpe tras él, el sonido resonando con la inapelabilidad de la justicia. La historia del oficial Chad Dean sirve como un escalofriante ejemplo de la naturaleza insidiosa de la autoridad y los prejuicios sin control. Sus acciones no surgieron de la nada. Fueron el resultado predecible de un defecto de carácter, una inseguridad profunda, magnificada por el poder de una placa y alimentada en una cultura de distrito que toleraba e incluso alentaba tales abusos. La agresividad de Dean fue un intento desesperado por imponer su control en un mundo donde se sentía impotente. Veía a Maya Latimore no como una ciudadana, sino como un símbolo de todo lo que amenazaba su frágil sentido de superioridad. Su confianza, su raza, su presencia en un espacio próspero que sentía que le correspondía vigilar y controlar. La Ducati, la camisa blanca, la negativa a dejarse intimidar. Cada una de ellas era percibida como un desafío a su autoridad, y su única herramienta para reafirmarla era el miedo. La tragedia es que el sistema bajo el mando del teniente Vance fue diseñado para protegerlo a él, no al público. Su expediente debería haber sido un mar de señales de alerta. Pero en cambio fue testimonio de una cultura de impunidad. ¿Podría Maya haberlo manejado de otra manera? Claro que una persona menos disciplinada podría haber contraatacado físicamente, una respuesta que probablemente habría terminado en tragedia y en una confusa batalla legal. Podría haber declarado inmediatamente su estatus en el FBI, usando su propio poder para contrarrestarlo. Pero su ingenio residió en su autocontrol. Al optar por absorber el abuso, por convertirse en la víctima perfecta,
Obligó al sistema a exponer su propia enfermedad. Si hubiera usado sus credenciales federales para evitar el conflicto, Dean simplemente habría encontrado una víctima diferente mañana, una sin línea directa a Quantico. Al recibir el golpe, se aseguró de que él nunca más tuviera la oportunidad de lastimar a nadie. Su disciplina no era pasiva, era un arma estratégica. No solo ganó una confrontación, desmanteló una organización criminal al permitir que se ahogara en su propio beneficio. La lección para nosotros es profunda. A veces, la jugada más poderosa es dejar que el enemigo se derrote a sí mismo, dándole suficiente cuerda para construir su propia horca. La verdadera fuerza no siempre reside en el golpe que lanzas, sino en el que tienes la disciplina para aguantar por un objetivo mayor. Con esto termina nuestra historia. ¿Cuál crees que fue el mayor error que cometió el oficial Dean durante todo el encuentro? ¿Y crees que el jefe interino Jenkins tiene lo necesario para reformar permanentemente la cultura de la Cuarta Comisaría? Comparte tu opinión en los comentarios. Su compromiso nos ayuda a seguir sacando a la luz estas importantes historias.